Micotoxinas en los alimentos, riesgos de cáncer y estrategias de control. Presenta Gareth Ali Sánchez Ventura, matrícula 2023-777-23, estudiante de la licenciatura en Nutrición Clínica en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Complejo Regional Sur. Bueno, hoy quiero presentarles un tema de gran importancia para la salud pública y la seguridad alimentaria: las micotoxinas en los alimentos. Las micotoxinas son metabolitos secundarios tóxicos que producen ciertos hongos, principalmente de los géneros Aspergillus, Penicillium y Fusarium. Estos hongos son muy comunes y crecen en diferentes condiciones, sobre todo en ambientes cálidos y húmedos, lo que los hace frecuentes en regiones tropicales y subtropicales. El problema es que pueden desarrollarse en cualquier etapa, antes de la cosecha, durante la cosecha misma o incluso en el almacenamiento y procesamiento de los alimentos. Esto significa que los alimentos básicos de la dieta, como los cereales, el maíz, los cacahuates, las nueces, las frutas secas, el café, las especias y hasta algunos productos lácteos, pueden contaminarse con estas toxinas. La presencia de micotoxinas presenta una amenaza doble. Por un lado, es un problema de salud porque afectan directamente al ser humano y a los animales que consumen piensos contaminados. Y por otro lado, es un problema económico, ya que los cultivos contaminados pierden valor comercial, se rechazan en el mercado y generan grandes pérdidas en la agricultura y en el comercio internacional. Desde un punto de vista de la salud, las micotoxinas están relacionadas con diversos problemas: cáncer, inmunosupresión, daño en riñones, hígado y alteraciones reproductivas. Incluso la exposición crónica a bajas dosis puede tener efectos acumulativos muy graves. Por eso, organismos internacionales como la FAO o la OMS, junto con el Codex Alimentarius, han establecido normas muy estrictas para reducir al mínimo la exposición de la población. En resumen, hablar de micotoxinas es hablar de un riesgo real y silencioso, porque muchas veces los alimentos contaminados no muestran cambios visibles ni de sabor, pero sí representan un gran peligro para quienes lo consumen. Tipos de micotoxinas. Existen muchos tipos de micotoxinas, pero las más importantes y estudiadas son 5: aflatoxinas, ocratoxinas, fumonicinas, zearalenona y patulina. Las aflatoxinas se producen principalmente por Aspergillus flavus y Aspergillus parasiticus. Son muy comunes en maíz, cacahuates y nueces, sobre todo en climas cálidos y húmedos. La aflatoxina B1 es la más potente y está clasificada por la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer como carcinógeno del grupo 1, es decir, hay pruebas claras de que causa cáncer en humanos. Produce sobre todo cáncer de hígado y también intoxicaciones agudas llamadas aflatoxicosis, que puede llegar a ser mortal. Ocratoxinas. El tipo más importante es la ocratoxina A, producida por Aspergillus y Penicillium. Contamina cereales, café, frutas secas y vino. Se relaciona con daño renal crónico y en zonas como los Balcanes se ha asociado con la nefropatía endémica. Además tiene efecto inmunosupresor y se considera potencialmente carcinogénica. Fumonicinas. Son producidas por Fusarium, especialmente por Fusarium verticilioides. Contaminan principalmente al maíz, que es el alimento básico en muchas regiones. Se vinculan con cáncer de esófago, defectos del tubo neuronal y enfermedades graves en animales, como la leucoencefalomalacia en caballos y edema pulmonar en cerdos. La zearalenona, también producida por Fusarium, se encuentra en maíz, trigo, cebada y otros cereales. Su problema principal es que imita el efecto de los estrógenos, provocando desórdenes hormonales. En el ganado, especialmente en cerdos, causa infertilidad y pérdidas económicas. En humanos puede contribuir a cánceres dependientes de estrógenos. Y la patulina
producida por Penicillium y Aspergillus. Se encuentra sobre todo en frutas en mal estado, especialmente en manzanas y jugo de manzana. Aunque no es tan carcinogénica como otras, tiene efectos tóxicos en el sistema digestivo. Es mutagénica y está regulada con límites muy estrictos en productos derivados de frutas. Estos 5 tipos son considerados los más relevantes a nivel mundial porque están muy presentes en alimentos de consumo masivo y porque tienen efectos graves tanto en la salud como en la economía. Alimentos afectados. Es fundamental identificar los alimentos en los que estas toxinas aparecen con mayor frecuencia. Las aflatoxinas contaminan maíz, cacahuates, nueces como pistachos y almendras, algodón, especias y hasta productos lácteos cuando los animales comen forraje contaminado. Las ocratoxinas suelen aparecer en cereales como trigo, cebada y avena, en café, vino, uvas secas, higos y carnes crudas. Las fumonicinas afectan principalmente al maíz y a sus derivados, como harina de maíz, palomitas, cornflakes, piensos y en algunos casos sorgo. La zearalenona aparece en maíz, trigo, cebada, avena y centeno, y es muy común en piensos animales, afectando la reproducción. Y la patulina contamina manzanas, jugos, sidras y también peras, duraznos, uvas y albaricoques cuando se procesan frutos dañados o con moho. Esto es relevante porque muchos de estos alimentos son básicos en la dieta diaria de millones de personas en todo el mundo. En países en desarrollo, donde la dieta depende mucho de cereales como el maíz, la exposición puede ser muy alta, mientras que en países desarrollados el riesgo está más relacionado con la calidad del almacenamiento y procesamientos en los productos. Mecanismos carcinogénicos. Las micotoxinas producen cáncer a través de varios mecanismos que afectan directamente el funcionamiento de las células. El daño al ADN. Por ejemplo, la aflatoxina B1 se transforma en el hígado, en un metabolito llamado epóxido, que se une al ADN y genera mutaciones, especialmente en el gen TP53, que es clave en la regulación del crecimiento celular y en la prevención del cáncer. Estrés oxidativo. Genera especies reactivas de oxígeno, dañando proteínas, lípidos y el material genético, lo que promueve mutaciones y cáncer. Alteración del ciclo celular y apoptosis. Micotoxinas como la fumonicina B1 alteran la síntesis de esfingolípidos, lo que impide que las células dañadas mueran y en su lugar se sigan multiplicando descontroladamente. Inmunosupresión. Reducen la capacidad del sistema inmune de eliminar células tumorales o controlar infecciones, lo cual es grave en regiones como con hepatitis B, ya que con la contaminación de infección viral y exposición a aflatoxinas multiplica el riesgo de cáncer de hígado. Y modificaciones epigenéticas, como cambios en la metilación del ADN y en las histonas, que silencian genes supresores de tumores o activan oncógenes. En conjunto, estos mecanismos explican por qué la exposición prolongada a micotoxinas está estrechamente ligada al desarrollo de varios tipos de cáncer. Evidencia epidemiológica. Los estudios epidemiológicos han confirmado con bastante claridad la relación entre la exposición a micotoxinas y el desarrollo de diferentes tipos de cáncer. En el caso de las aflatoxinas, hay una gran cantidad de evidencia que demuestra que están estrechamente vinculadas con el carcinoma hepatocelular, que es el tipo más común de cáncer de hígado. El riesgo es mucho mayor en poblaciones que también tienen infección crónica por el virus de la hepatitis B, ya que ambos factores actúan en conjunto para multiplicar las probabilidades de desarrollar cáncer hepático. La ucratoxina A se ha relacionado con cáncer renal en ciertas regiones, especialmente en áreas donde existe la llamada nefropatía endémica de los Balcanes.
Las fumonicinas se han asociado a cáncer de esófago en comunidades donde el maíz contaminado constituye la base de la dieta. En el caso de la zearalenona, diversos estudios han mostrado que por su actividad estrogénica contribuye al crecimiento de células en tejidos dependientes de hormonas, lo que vincula con cáncer de mama, de ovario y de útero. La patulina, aunque no es considerada tan potente como carcinógeno, ha mostrado en modelos animales capacidad de inducir mutaciones y daños en el ADN, lo que puede favorecer a la aparición de cáncer en el hígado y el colon. Esto nos indica que las micotoxinas no solo representan un riesgo teórico, sino que realmente afectan la salud de poblaciones enteras, especialmente en países con sistemas de control de alimentos menos desarrollados. Riesgos no cancerígenos. Aunque solemos enfocarnos en el cáncer, es importante recordar que las micotoxinas también generan riesgos no cancerígenos que son igualmente relevantes para la salud pública. En el caso de las aflatoxinas, además de ser cancerígenas, tienen toxicidad aguda. Una ingesta elevada puede causar aflatoxicosis, que se manifiesta con daño severo en el hígado, dolor abdominal, ictericia, elevación de enzimas hepáticas, vómito, diarrea y en casos extremos, insuficiencia hepática y muerte. Otra consecuencia muy preocupante es su relación con el retraso en el crecimiento infantil. Los niños expuestos crónicamente a pequeñas dosis de aflatoxinas suelen presentar baja talla para su edad, lo que explica por varios mecanismos. Dañan la mucosa intestinal y dificultan la absorción de nutrientes. Producen inflamación crónica que altera el metabolismo. Suprimen el sistema inmune aumentando las infecciones recurrentes y afectan las vías hormonales relacionadas con el crecimiento. Además, las mujeres embarazadas o lactantes que consumen alimentos contaminados pueden transferir aflatoxinas al feto o al recién nacido a través de la placenta y la leche materna, perpetuando en el daño desde etapas muy tempranas de la vida. Estos efectos no cancerígenos son una gran carga para la salud en países de desarrollo y explican por qué la lucha contra micotoxinas no debe limitarse solo a prevenir el cáncer. Métodos de análisis. Para controlar las micotoxinas es indispensable contar con métodos de análisis confiables que permitan detectarlas incluso en cantidades muy pequeñas. Los métodos más utilizados son cromatografía líquida en alta resolución y cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas, que son muy sensibles y permiten identificar varias micotoxinas en una sola muestra. Otra es la espectrometría de masas, que mide la relación masa-carga de moléculas y brinda una identificación muy precisa. Métodos inmunológicos como ELISA y tiras rápido tipo LFIA, que aunque son menos exactos, permiten un cribado rápido, barato y útil en el campo. Además, es fundamental la preparación adecuada de las muestras. Esto implica un muestreo representativo, ya que la contaminación no es uniforme. Después se realiza homogeneización, extracción con solventes, limpieza para eliminar compuestos que interfieran y concentración para detectar niveles bajos. Un error en cualquiera de estas etapas puede dar lugar a resultados falsos, por lo que la preparación es tan importante como la técnica de detección en sí misma. En la práctica se suele combinar un método rápido de cribado con un método cromatográfico de confirmación para garantizar resultados confiables y cumplir con las regulaciones. Estrategias de control. El control de micotoxinas debe abordarse desde un enfoque integral que cubra tanto la fase agrícola como el almacenamiento y la regulación. En el campo o precosecha, las estrategias incluyen la rotación de cultivos para interrumpir el ciclo de los hongos, uso de variedades resistentes desarrolladas por programas de mejoramiento genético, un manejo agrícola adecuado que evite exceso de humedad, que reduzca el estrés de las plantas y prevenga el daño por insectos. En la etapa post cosecha, las medidas claves son mantener condiciones de almacenamiento secas, frías y ventiladas,
Los granos deben estar con menos del 14% de humedad. Separar granos dañados o visiblemente contaminados. Procesos como limpieza, clasificación, molienda y en algunos casos tratamientos térmicos o químicos, como la aplicación de ozono o amoníaco, que ayudan a reducir los niveles de micotoxinas. En cuanto a la regulación, diferentes organismos como la FDA en Estados Unidos o la EFSA en Europa y el Codex Alimentarius establecen los límites máximos permitidos. Estos límites varían según el país, pero el objetivo es siempre proteger la salud pública. Por último, el monitoreo constante es clave, tanto en laboratorios oficiales como en la industria alimentaria. Sin vigilancia continua, las estrategias de control no son efectivas. Retos actuales. A pesar de todos los avances, existen importantes desafíos en la gestión de micotoxinas. En el ámbito de la detección, los métodos más sensibles como la cromatografía acoplada a espectrometría de masas son costosos y requieren personal especializado, lo que limita su aplicación en países con menos recursos. Los métodos más accesibles, como ELISA, a veces no tienen la sensibilidad suficiente para detectar niveles bajos en matrices complejas. En cuanto al control, ninguna estrategia por sí sola garantiza la eliminación completa de micotoxinas. Incluso en países desarrollados se siguen reportando casos de contaminación. Además, muchas veces la infraestructura para almacenamiento adecuado no está disponible en regiones rurales, lo que incrementa el riesgo. Otro gran desafío son las regulaciones internacionales. Cada región establece límites distintos, lo que complica el comercio internacional y puede afectar a la economía de productores agrícolas. Finalmente, el cambio climático es un factor que preocupa cada vez más. Las variaciones en temperatura y humedad están favoreciendo a la proliferación de hongos en zonas donde antes no eran comunes, ampliando la distribución geográfica del problema. Esto obliga a los sistemas de vigilancia a adaptarse rápidamente. Futuras direcciones. Para enfrentar los retos actuales, se plantean varias líneas de acción hacia el futuro: desarrollo de nuevas tecnologías de detección, biosensores portátiles, dispositivos de laboratorio en chip y sensores hiperespectrales que permitan análisis rápidos y baratos en campo, aplicaciones de inteligencia artificial y aprendizaje automático. Esta herramienta permite predecir brotes de contaminación basándose en datos climáticos, agrícolas y de almacenamiento, lo que ayudaría a actuar previamente. Estrategias de biocontrol. Se están investigando microorganismos benéficos y compuestos naturales que puedan inhibir el crecimiento de hongos productores de micotoxinas, ofreciendo alternativas más sostenibles en frente a los químicos tradicionales. Armonización global de normas. La cooperación internacional es clave. Se busca que los diferentes países adopten límites similares y compartan datos de monitoreo para una respuesta más coordinada. Investigación en los campos de cambio climático. Entender cómo las condiciones ambientales alteran la producción de micotoxinas permitirá anticiparse a nuevos escenarios de riesgo. En resumen, el futuro del control de micotoxinas depende de la innovación tecnológica, de un mejor entendimiento científico y de una fuerte cooperación internacional. Conclusiones. Para concluir, las micotoxinas son un problema complejo que afecta a la salud humana, a la salud animal y a la seguridad alimentaria en todo el mundo. Las aflatoxinas, en particular, son de gran preocupación porque están directamente relacionadas con el cáncer de hígado y con problemas de crecimiento infantil. Pero no debemos olvidar que otras micotoxinas como las fumonicinas, ocratoxinas, zearalenona y patulina también presentan riesgos importantes. El impacto económico es considerable, ya que los cultivos contaminados se rechazan y generan pérdidas significativas, afectando tanto a la seguridad alimentaria local como el comercio internacional. La clave está en aplicar un enfoque integral que combine buenas prácticas agrícolas, un almacenamiento adecuado, análisis constante de los alimentos, regulaciones claras y exigentes y la educación de los productores y consumidores. Además, el futuro nos exige aprovechar
la inteligencia artificial, la biotecnología y la cooperación internacional para enfrentar los nuevos desafíos que se avecinan, como el cambio climático y, en pocas palabras, garantizar la seguridad alimentaria frente a las micotoxinas. No solo es una cuestión técnica, también es una cuestión de salud pública y justicia social, porque los más afectados son las poblaciones vulnerables en países en desarrollo.